La historia comienza con el personaje principal, Vino, hablando sobre sí mismo. Vino cuenta que se unió al gremio de aventureros y comenzó su camino hacia la adultez cuando tenía 15 años. Un sacerdote del gremio revela un llamado, un camino mostrado por la divina providencia. En ese momento, Vino se pregunta si su destino es ser el más débil de los débiles, solo una herramienta para ser utilizada. Una poción es un elixir milagroso, embotellado y listo para revivir a los cansados. Él podía elaborar pociones y manejarlas con habilidad. Esa era la esencia de su papel. Sus compañeros eran guerreros, luchadores fuertes, artistas marciales y magos, todos con títulos nobles, mientras que él permanecía en un estado lamentable. Dijo que un aventurero es alguien que empuña poder en nombre de la justicia. Sin embargo, ahí estaba él, sin siquiera la fuerza mínima necesaria. De repente, la voz de una chica gritó, llamando a Vino un tonto inútil. Vino compartió que una vez fue un orgulloso miembro del grupo de clase A llamado Osoud. El inquebrantable guerrero hostal dijo que si solo el maestro de pociones pudiera defenderse en batalla, la victoria sería mucho más fácil. La encantadora maga Rune también estuvo de acuerdo, diciendo que un maestro de pociones que tarda una eternidad en curar es completamente inútil. La poderosa artista marcial Amina habló a favor de Vino, diciendo que al menos estaba haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, todos comenzaron a mirar a Amina, lo que la hizo reír con vergüenza. Cuando Vino miró hacia su líder, el valiente luchador Tommy, se sorprendió al ver que Tommy también parecía estar en su contra. Vino se preguntó cómo, a pesar de haber estado con el equipo desde sus días como aprendices de clase D, ellos habían ascendido al nivel A mientras él era el único rezagado, una carga para el equipo. Pero esta vez, se dirigían a una mazmorra de rango A y estaban adentrándose en las profundidades de la cueva para derrotar al cerbero venenoso. Tommy advirtió a todos que tuvieran cuidado, ya que la bestia se acercaba. Vino compartió que era dolorosamente consciente de que estaba al límite de sus capacidades y que, una vez completada la misión, estaba considerando retirarse del grupo. Más tarde, se reunieron alrededor de una fogata en la cueva. De repente, Vino vio la sombra de alguien que no era uno de sus compañeros. Estaba confundido y se preguntó quién podría ser esa persona. A medida que la persona se acercaba, Vino se sorprendió al ver que era una chica que reconocía, Canadia, la legendaria aventurera de rango A. Para su sorpresa, Canadia estaba gravemente herida y todos los demás en su equipo comenzaron a burlarse de ella. Hostal, furioso, le preguntó a Canadia si realmente seguía viva. Rune dijo que desearía que simplemente se diera por vencida. Amina se rió, diciendo que parecía que la mala suerte era contagiosa. Sin embargo, Canadia no respondió a sus comentarios. Vino se preguntó por qué Canadia, quien empuñaba un poder incomparable como aventurera solitaria de rango A, era tan despreciada por todos. Con su cabello negro, un raro símbolo de la muerte en esta tierra, parecía ser despreciada como si fuera una serpiente acechando en las sombras. Entonces, Vino pensó que tal vez a Canadia se le habían acabado las curaciones. Justo en ese momento, Tommy les dijo a todos que continuaran y conquistaran la mazmorra. Mientras todos avanzaban, Vino dudó, mirando constantemente a Canadia con tensión y simpatía. Canadia estaba en muy mal estado, moviéndose lentamente con la ayuda de un bastón. De repente, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Vino dijo, «Vamos». Canadia lo miró confundida. Vino se acercó a ella y le preguntó, «¿Estás muy mal herida? ¿Fue una misión difícil?» Canadia respondió que no sabía quién era él y que no era asunto suyo. Sus palabras lo golpearon profundamente, dejándolo conmocionado. A pesar de todo, sacó 2 botellas de pociones de sus pantalones y se las entregó, diciendo que, como usuario de objetos, pensaba que sus pociones eran mejores que las compradas en la tienda. Canadia dudó en tomar las pociones, lo que hizo que Vino se sintiera avergonzado. Apresuradamente, abrió una botella y la bebió justo frente a ella. Canadia quedó sorprendida por la escena. Vino sonrió y dijo, «Ahora puedes ver que no hay veneno en la poción, ¿verdad?». Luego se la entregó y rápidamente se alejó, diciéndole que la probara. Canadia intentó llamarlo y detenerlo, pero él no escuchó. Después de que se fue,
Canadia se preguntó si la poción realmente sería segura de usar. Sin otra opción, la bebió. Para su sorpresa, tan pronto como lo hizo, todas sus heridas comenzaron a sanar. La escena cambió a Vino y su equipo luchando contra la bestia. Tommy instruyó a Ostal y a Mina que defendieran mientras atacaban y Rune estaba usando su magia. En medio de la pelea, Vino gritó y preguntó el nombre de Rune. Cuando Rune lo miró, Vino, con una puntería precisa, lanzó una botella a su boca, gritando, «Es hora de la poción». Rune la bebió sin usar las manos y luego atacó inmediatamente a la bestia. En ese momento, Vino compartió que, a través de años de entrenamiento, había perfeccionado el arte de apuntar directamente a las bocas de sus compañeros de equipo. Podía recuperarse a una velocidad increíble bebiendo pociones. Después de algunos años como aventurero, Vino había perfeccionado esta habilidad, haciendo que el fracaso simplemente no fuera una opción. Pero para su sorpresa, Rune gritó que la curación de Vino era demasiado lenta. Ostal también gritó, pidiéndole a Vino que pasara las pociones curativas más rápido. Después de que terminó la pelea, Amina declaró felizmente que fue pan comido. Ostal se rió y preguntó si fue gracias a su ataque. Vino observó en silencio todo y luego fue a revisar sus pociones restantes. Al revisarlas, Vino descubrió que aún le quedaban 9 pociones y se sintió aliviado de haber pasado toda la noche anterior elaborándolas. Mientras revisaba sus pociones, Tommy lo llamó. Tommy le dijo a Ostal que podía decir con confianza que había ganado el derecho a desafiar el examen de promoción de mazmorra de rango S después de completar 20 misiones de rango A y subir de nivel. Ostal respondió que lo entendía. Tommy entonces sonrió y recordó a todos que todo esto era gracias a Vino, quien los había apoyado en cada paso del camino. Vino se preguntó si, con esas palabras, podrían separarse en buenos términos. Tommy luego dijo que su equipo, Assault, debería ascender al rango S para alcanzar mayor fama, y todo gracias a Vino. Justo cuando dijo esto, Tommy de repente clavó un cuchillo en el estómago de Vino. Vino quedó en shock, algo que nunca hubiera imaginado sucedió de la nada. Mientras caía al suelo con dolor, Rune usó su magia para lanzar fuego sobre su espalda. Vino gritó de dolor, sintiendo una agonía inmensa. Rune sonrió y dijo que lo sentía, alegando que fue un error. Tommy se acercó a Vino y le dijo que sabía que Vino quería entender por qué estaba sucediendo esto. Tommy se disculpó, explicando que quería aprovechar el sistema de compensación por pérdida de miembros del grupo y temía que Vino tendría que morir para ello. Ostal también se rió y agregó que perder a un miembro de un equipo élite significaba una compensación sustancial. Amina estaba muy asustada y tensa. Tommy le dijo que si era parte del equipo Assault, debía aceptarlo y deshacerse de los inútiles. Sugirió traer a un mago sanador para que pudieran luchar con una fuerza desbordante. Tommy añadió que la nueva clase podría usar no solo hechizos de sanación, sino también magia sagrada. No tenía uso para aquellos que no podían defenderse en batalla. Al escuchar esto, Vino quedó conmocionado. La idea de que sus compañeros de equipo cayeran tan bajo como para recurrir a medidas tan desesperadas era inimaginable para él. Tommy se acercó a Vino y tomó la bolsa de pociones, diciendo que originalmente fue comprada con el dinero ganado con esfuerzo de todos, así que estaba reclamando lo que era suyo. Ostal le dijo a Vino que descansara tranquilo, ya que ahora en su tierra natal estaría a salvo. Rune también dijo que se aseguraría de enviar una parte de la compensación. Tommy se rió y añadió que si dijera que Vino tuvo un final glorioso, la familia de Vino seguramente se alegraría. Vino furiosamente le exigió a Tommy que no bromeara con eso. Tommy entonces preguntó si eso era lo que Vino quería, y si era así, le concedería el golpe final. Pero de repente, para sorpresa de todos, algo extraño comenzó a suceder. Ostal, confundido, preguntó qué demonios estaba pasando, ya que el suelo comenzó a temblar sin razón aparente. De repente, un monstruo dragón gigante apareció cerca de ellos, y todos quedaron en shock. Rune, aterrorizada, gritó que era el dragón Terranti y que eso significaba malas noticias para ellos. Ostal se preguntó cómo una bestia de rango S terminó en una mazmorra de rango A. Tommy ordenó a Rune que mantuviera al dragón Terrant a raya con su magia. Después de usar su magia,
Rune les dijo a todos que usarían a Vino como cebo para escapar. Antes de irse, todos miraron a Vino y sonrieron. Una vez que se fueron, Vino se preguntó cómo se las arreglaría con solo 3 pociones de emergencia y cómo escapar de un dragón no sería una tarea fácil. A ese ritmo, estaba a punto de convertirse en alimento para dragones en un abrir y cerrar de ojos. Honestamente, su vida había visto días mejores. Después de convertirse en aventurero, había roto con su pueblo, solo para caer en las profundidades de la desesperación con el trabajo de menor rango. Sin embargo, a pesar de todo, sus compañeros de equipo en Asod habían dicho que estaban bien con tenerlo cerca. Justo cuando estaba a punto de apartarse del equipo y ver a todos brillar, esto le sucedió. Así que ahora solo podía esperar que Tammy enviara dinero a su familia en su pueblo natal. Aceptando su destino, Vino cerró los ojos. Pero de repente, de la nada, escuchó un sonido diferente. Cuando abrió los ojos para ver qué estaba pasando, encontró a Canadia frente a él, ayudándolo a luchar contra el dragón Terrant. Sorprendido, Vino preguntó por qué ella también estaba tras el cerbero. Canadia respondió que era porque Vino le había dado la poción. Vino quedó atónito y se preguntó si eso realmente era todo lo que se necesitaba. Canadia entonces explicó que cuando alguien le echaba una mano, su lema familiar era devolver el favor de inmediato. Diciendo esto, Canadia corrió de vuelta para luchar contra el dragón. Al verla, Vino rápidamente bebió una poción para levantarse y ayudarla. Mientras Canadia luchaba contra el monstruo, le gritó a Vino que era suficiente y que debía escapar ahora. Canadia atacó al dragón, pero este luchó ferozmente, poniéndola en peligro. Mientras yacía en el suelo, exhausta, gritó confundida a Vino, preguntando por qué no estaba huyendo. Vino gritó que sabía que ella no podía ganar, pero al menos podía escapar. Canadia respondió que si llegaba a eso, él definitivamente moriría, así que era mejor que escapara. Vino, tenso, dijo que no podía dejarla atrás y que no podía abandonarla. Canadia compartió que ya no podía luchar sola, había alcanzado su límite. Sin embargo, recibir una poción de él la llenó de alegría. Dijo que si significaba que podía protegerlo, aceptaría la muerte con gusto. Quizás era un símbolo de honor, y honestamente, solo estaba cansada. Diciendo esto, corrió de nuevo a luchar contra el dragón. En ese momento, Vino recordó que había oído que Canadia, la aventurera solitaria, había estado viviendo una vida llena de heridas desde que se convirtió en una aventurera de rango A. Se negó a aceptar que ella muriera solo para protegerlo. Su vida estaba destinada a terminar de todos modos, y si eso significaba salvar a Canadia, se dio cuenta de que la única forma de ayudarla a escapar era convirtiéndose en el cebo él mismo. Decidió usar una poción para revivir a Canadia y otra para atraer la atención del dragón. Vino corrió hacia el dragón con la poción en mano, gritando y disculpándose con sus padres y amigos. Mientras lanzaba la poción, Vino se preguntó si alguien alguna vez había lanzado una poción con tanta fuerza antes, esperando que atrajera la atención del dragón. Necesitaba ganar tiempo para que Canadia escapara y hasta estaba rezando a Dios por ello. Con todo su poder y fuerza, lanzó la botella de poción al dragón. La poción impactó al dragón perfectamente, causándole daño. Al ver esto, Vino se preguntó si había logrado captar la atención del dragón. Todavía confundido sobre lo que estaba sucediendo, Vino escuchó a Canadia gritar que necesitaba una poción. Sin dudarlo, apuntó directamente hacia ella y lanzó la botella. Canadia quedó asombrada por el lanzamiento, pero rápidamente bebió la poción y luego atacó a la bestia demoníaca con su ataque de hojas caídas. Vino vio que el dragón fue derrotado, pero de repente se sintió extraño y comenzó a desmayarse lentamente. Cuando Vino recuperó la conciencia, se preguntó dónde estaba y se sorprendió al ver a Canadia. Ella sonrió y le preguntó si finalmente había abierto los ojos y cómo se sentía después de derrotar al dragón. Vino estaba asombrado, encontrando la almohada en el regazo absolutamente divina. Canadia se disculpó por todo y Vino recordó que aún no se había presentado. Vino se presentó y le preguntó si ella era Canadia. Ella lo confirmó y luego le preguntó si algo le molestaba, señalando que había encontrado a las personas con las que él estaba en el grupo cuando llegó.
Vino pensó que debía ser honesto con Canadia por el momento. Después de contarle todo, Canadia dijo que parecía que había pasado por mucho. En ese momento, Vino pensó que apuñalar a un compañero por la espalda era un acto prohibido y que si alguien hablaba, podría convertirse en un gran escándalo. Pero incluso si gritaba, ser marcado como inútil podría no cambiar nada y tal vez no le creerían. Entonces le preguntó a Canadia qué debía hacer a continuación. Canadia respondió que ella lo veía como una persona verdaderamente extraordinaria. Vino, confundido, preguntó qué quería decir con eso. Canadia respondió que él fue quien acababa de romper el cuello del dragón en la última pelea. Vino quedó sorprendido y respondió que solo era un usuario de pociones, preguntando si Canadia sabía eso. Ella respondió que incluso un golpe de un golem colosal no habría tenido ese tipo de impacto. Canadia comentó que la poción que él le dio curó sus heridas casi por completo, lo que la asombró. También mencionó que él le había lanzado pociones con una precisión increíble durante la batalla, ¿verdad? Vino respondió que, incluso a esa distancia, podía acertar con los ojos cerrados. Canadia se sorprendió al escuchar esto porque parecía imposible. Vino entonces preguntó con confusión si siempre había sido capaz de tal hazaña. Canadia respondió que parecía que su antiguo grupo, incluido él, vivía en una ignorancia feliz. Vino se preguntó si podría creerlo. Pero pensó en retirarse de la aventura y regresar a casa. Sin embargo, tal vez aún tenía una oportunidad después de todo. Canadia compartió que se marcharía ahora. Cuando ella comenzó a irse, Vino la llamó por su nombre y le preguntó si se uniría a él para formar un nuevo equipo, si no era mucha molestia. Canadia le preguntó si lo decía por su cabello negro. Vino respondió que en ese momento, su cabello negro era absolutamente increíble. Cuando ella lo ayudó, pensó que Canadia era tan hermosa. Compartió que sabía que sonaba tonto, pero realmente lo sentía así. Quería seguir contemplando su cabello negro para siempre. Por eso quería que formaran un equipo. Para su sorpresa, Canadia se veía muy desconcertada y avergonzada. Con la cara sonrojada, ella respondió que estaba lista, así que vamos a unirnos y conquistar el mundo juntos. Al ver su rostro, Vino se dio cuenta de que había un malentendido, así que trató de aclarar. Vino le pidió nuevamente que se convirtiera en su compañera y se uniera a él en el viaje juntos. Canadia compartió que entendía completamente cómo Vino realmente se sentía. Antes de irse, ella también le dijo que definitivamente vendría a esta ciudad para casarse con él al día siguiente. Ella se sonrojó y se despidió felizmente, llamándolo querido. Vino estaba completamente confundido y se preguntó si eso era un gesto de afecto. También cuestionó si acababa de escuchar a alguien proponerle matrimonio. Vino recordó que esa era la historia del fabricante de pociones en el peldaño más bajo de la escalera, quien terminó con la novia más inesperada. Esto marcó el comienzo de su gran aventura. Vino pensó que solo quería formar un equipo y tal vez halagar su cabello negro. Mientras ella corría feliz, ella gritó que lo esperara y dijo que estaría allí en un momento, llamándolo cariño. La escena luego se traslada a la ciudad artesana de Ekbar, donde Vino finalmente llega después de haber sido salvado del dragón. Vino está muy feliz de haber llegado por fin al gremio. Cuando entra en el gremio, la recepcionista, Milva, se alegra de verlo y lo saluda con un alegre hola. Vino también se siente un poco complacido de verla. Milva le pregunta a Vino que lo trae al gremio y si era parte del equipo de asalto. Al verla hacerle preguntas felizmente, Vino se preguntó si la noticia de su fallecimiento aún no había llegado a la ciudad. Él murmuró en voz baja en su oído que se había alejado del equipo de asalto. También le pidió que no preguntara por detalles. Milva se puso tensa y respondió que era muy desafortunado escuchar eso. Vino explicó que trasladaría su base a su gremio por un tiempo y le pidió que se encargara del papeleo. Milva respondió que entendía y que estaba encantada de tener a un miembro de Rangua con ellos. Vino se rió y respondió que no poseía la fuerza de un aventurero de rango A. Después de eso, fue a vender los materiales del dragón por dinero. El comerciante quedó asombrado al ver los materiales de una bestia de nivel S y le dio a Vino una cantidad significativa de dinero a cambio.
Vino estaba feliz y sorprendido, ya que los materiales del dragón Terrant resultaron ser más valiosos de lo que esperaba. Gracias a esto, pudo abastecerse de una gran cantidad de pociones. Mientras regresaba a su habitación, Vino pensaba en cómo el dinero que habían ganado podría llevarlos a un torbellino de deseos y pasiones. También consideró que si Canadia aparecía al día siguiente, estarían juntos por un tiempo. Así que, si iban a compartir, necesitaban crear algo primero. Sin embargo, cuando llegó a su habitación y abrió la puerta, quedó impactado al encontrar a Canadia allí. Canadia le preguntó si prefería disfrutar de una deliciosa comida o tal vez darse un baño relajante. Incluso insinuó la idea de hacer el amor. Vino, completamente atónito, dejó caer la bolsa de botellas y, confundido, le preguntó si se suponía que no debía llegar hasta el día siguiente. Con la cara sonrojada, ella respondió que no podía esperar más, así que decidió aparecer de inmediato. Luego comenzó a reírse, y Vino se preguntó cómo había llegado tan rápido, pensando que, incluso si hubiera tomado un carruaje desde la bifurcación en el camino, no debería haberle tomado solo 4 horas llegar a la ciudad. De repente, notó las maletas y le preguntó a Canadia si todo el equipaje era suyo, y si eso significaba que había trasladado toda su vida al gremio con él. Canadia respondió con un sí, diciendo que si iba a ser su esposa, vivir juntos era un hecho. Al escuchar esto, Vino se puso tenso y se preguntó si ella estaba hablando de ser su compañera o de algo más. Pero pronto desechó sus propios pensamientos, dándose cuenta de que no era lógicamente posible. Canadia entonces le preguntó si debía preparar la cena y si le gustaría probarla. Vino, completamente avergonzado en ese momento, pensó que no había nada más que hacer que lanzarse a la comida. Después de eso, Vino le preguntó a Canadia si debían discutir su plan de juego para el día siguiente. Para su sorpresa, ella actuó de manera extraña y gritó que si eso era lo que llamaban una reunión y saludo, ella lo tenía bajo control. Vino, sorprendido, le preguntó si había cambiado su carácter. Canadia, con la cara sonrojada, preguntó si no era natural ser su verdadero yo frente a su esposo. Vino, sintiéndose tenso, se preguntó sobre el contraste entre esta imagen y la impactante aventurera de cabello negro que había conocido. A partir de entonces, formó equipo con Canadia, notando que ella lo llamaba señor. Él le pidió que no lo hiciera, explicando que en su grupo, todos eran iguales. Canadia respondió que había oído que a algunas personas no les gustaba ser tratadas de esa manera, así que lo llamaría solo Vino. Vino, confundido, le preguntó cuántos años tenía. Ella respondió que cumplió 16 años ese año. Vino quedó asombrado, notando que, teniendo el 19 años, era bastante impresionante que ella fuera de rango A una edad tan joven. Vino se preguntó que, dado que Canadia había sido aventurera durante menos de 2 años y había alcanzado el rango A por su cuenta, podría ser una total genio. De repente, Canadia se emocionó un poco, golpeando la mesa con la mano y diciendo que era una mujer devota, así que él podía relajarse. Vino respondió con un está bien, pero en el fondo pensó que ella era bastante peculiar. Se cuestionó a sí mismo, preguntándose si no sonaba un poco raro. La escena luego cambia algún tiempo después en el gremio, donde Milva anuncia que hay una misión de rango B para acabar con algunas gárgolas. Menciona que también le gustaría asumir la misión de caza de lobos de rango C. Milva estaba muy feliz, ya que formar equipo con aventureros de rango A era increíble. Vino respondió que realmente era solo un giro del destino. También le preguntó si se habían publicado nuevas misiones en el gremio en la ciudad de entrenamiento. Milva respondió que no había mucho que informar, ya que los gremios locales no recibían la información más jugosa. Milva también agradeció a Canadia por recoger las hierbas el otro día, señalando que todos estaban encantados con ello. Canadia, con un comportamiento serio y compuesto, preguntó si eso era así, como si no supiera nada al respecto. Al ver esto, Vino quedó atónito, ya que Canadia había cambiado nuevamente su actitud. Mientras estaban conversando con Milva, algunos chicos sentados en el gremio comenzaron a murmurar sobre Canadia y Vino. El primer chico preguntó qué hacía una segadora en un lugar como el gremio. El segundo chico comentó que era una broma que un aventurero de rango A y una segadora formaran equipo.
Agregó que había oído rumores de que la segadora había derrotado a una bestia de rango S. El primer chico respondió que solo fue una coincidencia que encontrara el cuerpo y que nadie creería esa historia. Básicamente, ambos estaban haciendo comentarios sarcásticos sobre Vino. Vino escuchó los comentarios y se sintió un poco triste, pero Canadia lo llamó y dijo que una vez que estuvieran listos, deberían moverse. Vino se sorprendió por su prontitud. Vino pensó que podían decir cualquier cosa sobre él, pero escuchar que difamaban a sus compañeros no le sentaba bien, eso seguro. La escena luego cambia a la jungla, donde Vino le dice a Canadia que está colocando una trampa y que se prepare para la batalla una vez que esté confirmada. Canadia no responde al principio, así que él grita su nombre y finalmente ella responde. Él le pregunta si tiene algo en mente y si podría estar relacionado con el gremio de antes. Canadia responde que está acostumbrada a que hablen de ella, así que no le molesta. Sin embargo, le frustra cómo eso lleva a rumores negativos sobre Vino. Vino comprende que Canadia siente lo mismo. Responde que ya ha sido ridiculizado por ser un usuario de pociones, así que ha desarrollado una piel gruesa. También menciona que a estas alturas no le preocupa una mala reputación. Sin embargo, invitó a Canadia porque adora su sedoso cabello negro. Le dice que lo luzca con confianza. Canadia sonríe ampliamente y responde con un agradecimiento. De repente, oyen un sonido proveniente de la trampa. Vino se emociona y comenta que atraparon un lobo justo en la trampa. También le pide que se prepare para la batalla. Sin embargo, pronto se da cuenta de que hay más de un lobo frente a ellos. Vino comienza a sentirse un poco tenso. Para su sorpresa, Canadia dice que de ahora en adelante, siempre se mantendrá 3 pasos detrás para apoyar a Vino. En el fragor de la batalla, él estará en la primera línea y ella estará allí para respaldarlo. En la siguiente escena, Canadia le pide a Vino que mantenga los ojos pegados a cada uno de sus movimientos. Vino responde que cuenta con ella para deslumbrar. Después, Vino pensó que necesitaba practicar sus habilidades para lanzar pociones. Hasta ahora, solo se había centrado en el apoyo, pero quería dominar algunas técnicas ofensivas también. Vino necesitaba experimentar con el alcance, la velocidad y otras variables. Sacó una botella y apuntó directamente a los lobos. Sorprendentemente, los 3 lobos cayeron con su ataque, ya que la botella les golpeó en la cabeza con precisión. Pero pronto, otro trío de lobos llegó para enfrentarse a ellos. Canadia estaba un poco sorprendida al ver esto. Aún así, Vino les acertó en la cabeza con sus botellas y los derrotó. Varias rondas de lobos llegaron en grupos de 3, y Vino los derrotó a todos solo con su puntería precisa. Después de que la batalla terminó, Vino comentó que ya habían derrotado a bastantes lobos. Para su sorpresa, vio a Canadia temblando de tristeza, diciendo que se sentía inútil. Al verla así, Vino se puso tenso y sugirió que la próxima vez deberían enfrentarse a bestias más fuertes y que definitivamente necesitarían la ayuda de Canadia para eso. La escena luego cambió a la noche, donde estaban sentados cerca de la hoguera. Canadia sugirió que deberían turnarse para dormir y prepararse para el día siguiente. Vino no estaba seguro de cómo responder. Cuando Canadia probó la sopa, quedó asombrada por su sabor. Compartió que había estado comiendo sola durante tanto tiempo, y eso la hacía sentirse muy feliz. Al escuchar esto, Vino dijo con alegría que se sentía aliviado. Vino luego le preguntó a Canadia qué buscaba y por qué había elegido el camino de aventurera. Canadia respondió que todo giraba en torno a su brillante melena negra. Vino, confundido, le preguntó si se refería a su cabello negro. Canadia explicó que era descendiente de un clan de cabello azabache. Vivía una vida modesta, y el arte de manejar la gran espada le fue transmitido por su padre. Vino se preguntó acerca de los cuentos que decían que las personas con cabello negro una vez causaron caos y conflictos. Reflexionó que esas historias infundadas habían perdurado a lo largo de los siglos, y había escuchado rumores de personas que vivían escondidas y huyendo de la persecución. Apenas había visto a alguien con cabello negro aparte de Canadia. Canadia compartió que sus padres le advirtieron que nunca debía dejar el pueblo, pero ella no podía entender por qué debería ser perseguida solo por tener cabello negro.
Vino respondió que lo entendía y le pidió que le contara más. Canadia explicó que quería cambiar la forma en que la gente la veía. Si pudiera convertirse en una aventurera de rango S y ganar gran honor, tal vez finalmente podría silenciar los cuentos de las leyendas de cabello negro. Pero desde que se convirtió en una aventurera de rango A, había tropezado cada vez más en batalla. Incluso cuando regresaba luchando con todas sus fuerzas, era recibida con insultos. Cuando Vino la invitó a unirse al grupo, sintió una oleada de alegría. Que alguien le dijera que su cabello negro era hermoso le pareció algo mágico. Siempre se había asegurado de lucir lo mejor posible para que algún día pudiera lograr su sueño. Canadia pensó que cuando alguien apareciera y le dijera que era hermosa, sabía en el fondo que se enamoraría inevitablemente. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente cuando Vino le dijo que él siempre estaría allí para apoyarla. Canadia miró a Vino con confusión. Vino explicó que él mismo había sido expulsado de grupos y había estado pensando en qué hacer durante mucho tiempo. Pero si ese era el caso, quería apoyar el sueño de Canadia. También compartió que quería estar a su lado y ver el mundo que ella soñaba. Así es como se sentía. A partir de ese momento, decidieron apoyarse mutuamente. Canadia agradeció a Vino felizmente por eso. Canadia también dijo que sería la mejor esposa, solo que esperara. Vino, sorprendido, le preguntó qué quería decir con esposa. Canadia respondió que a partir del día siguiente, aplastarían esas misiones y darían lo mejor de sí. Vino dijo que sí. Mientras se preparaba para dormir, Vino le dijo que tenía un rostro realmente hermoso. Luego se preguntó si era egoísta de su parte querer estar a su lado. Pero si eso la hacía feliz, no permitiría que nadie la llamara inútil nunca más. Al escuchar esto, Canadia sonrió. Vino se preparó para dormir, pero Canadia lo abrazó fuertemente. Se puso nervioso porque era la primera vez que se sentía así. Gritó de dolor, pidiéndole que lo soltara porque sentía que realmente iba a romperse. Pero ella ya se había quedado dormida, así que solo pensó para sí mismo que su rostro dormido era muy adorable, aunque le dolía mucho. A la mañana siguiente, Canadia compartió felizmente que había tenido el sueño más increíble la noche anterior. Dijo que sentía como si estuviera envuelta en un cálido abrazo. Por otro lado, Vino estaba atónito porque su cuerpo dolía como loco. Cuando continuaron su camino, llegaron a un lugar, y Canadia dijo que finalmente habían llegado a la iglesia en ruinas donde habitaban las gárgolas. Cuando entraron a la iglesia y revisaron con cuidado, encontraron que había 3 gárgolas dentro. Vino dijo que iba a ser difícil. Luego, con intensidad, le preguntó a Canadia si serían capaces de derrotar a las gárgolas. Canadia respondió con un confiado sí, diciendo que ya no estaba sola y le pidió a Vino que la respaldara. También compartió que esta vez quería mostrar su mejor faceta. Vino se preparó con sus botellas para atacar. Canadia entonces usó su espada para luchar contra las gárgolas, atacando con rapidez. Pero las gárgolas estaban preparadas y contraatacaron. Vino, tenso, le pidió a Canadia que retrocediera. Canadia, sorprendida, dijo que nunca había visto un ataque como ese antes. Vino entonces gritó y le dijo a Canadia que mantuviera la boca bien abierta. Cuando ella abrió la boca, quedó asombrada cuando Vino le lanzó directamente una poción. Se dio cuenta de que su cuerpo se sentía muy caliente después de beberla. Vino explicó que la poción que había lanzado era de curación y aumento de ataque, por lo que ahora Canadia debía acabar con las gárgolas. Ella entonces utilizó su tercer ataque, llamado ola circular. Las gárgolas fueron derrotadas por ese ataque, y Vino quedó asombrado. En ese momento, con el rostro sonrojado, Canadia le preguntó si finalmente había sido de ayuda para él en esta ocasión. Mientras avanzaban, Vino le dijo que podía ver cómo los movimientos de Canadia comenzaban a desarrollarse, y que solo necesitaba mantenerse al ritmo de su velocidad relámpago. Canadia compartió que le resultaba muy embarazoso cuando algo grande era empujado en su boca. Vino respondió que pronto se acostumbraría, al igual que lo hizo su antiguo grupo, y que ellos nunca se quejaron. Al escuchar el término antiguo grupo, Canadia pensó por un momento y dijo que, sinceramente, no podría jamás etiquetar a Vino como inútil.
Vino respondió que, en el pasado, nunca habría imaginado que las pociones pudieran usarse para aniquilar enemigos. Canadia le preguntó si las pociones con habilidades precisas de curación a larga distancia y el poder de guiar a los aliados no eran un cambio radical. También comentó que parecía que su antiguo grupo realmente carecía de visión, ¿no es así? Vino respondió que tal vez tenía razón. Canadia compartió felizmente que estaba verdaderamente agradecida de que Vino estuviera a su lado y que lo creía desde lo más profundo de su corazón. Vino se preguntó si realmente lo decía en serio y si no había ninguna falsedad en sus palabras. Era exactamente lo que había anhelado, así que Vino le dijo con alegría que se revitalizaran y que dieran lo mejor de sí juntos. También se sintió feliz, pensando que tal vez era la confianza que sus verdaderos compañeros le otorgaban. La escena cambió entonces al grupo de asalto, donde estaban luchando contra un monstruo. Tommy, confundido, preguntó qué diablos estaba pasando y cómo era posible que no pudieran derribar ni siquiera a esas bestias patéticas. Hostal gritó que había ganado sus calificaciones para convertirse en un aventurero de rango S, pero que la sede del gremio no lo había contactado en absoluto. Tommy le pidió furiosamente a Hostal que se callara un poco. Hostal quería decir más, pero decidió quedarse en silencio. Tommy se preguntó cómo estaba golpeado y magullado incluso después de luchar contra esos monstruos débiles, y se dio cuenta de que sería un problema si esto continuaba. De repente, Amina comenzó a llorar, diciendo que anhelaba la sopa cremosa que su hermano Vino preparaba. Amina agregó que si no hubieran echado a Vino, nada de esto habría sucedido. Hostal, tenso, le pidió a Amina que no hablara de Vino. Amina respondió furiosamente que si no podía mencionar a Vino, ¿de qué debería hablar? La pelea puede que no hubiera ayudado, pero Vino también era excelente cocinando y acampando. Tommy, con una expresión de arrepentimiento, se preguntó acerca de los rumores que había escuchado en la ciudad de que Vino, a quien había considerado comida para dragones, de alguna manera había sobrevivido. Tommy también pensó que probablemente estaban esparciendo rumores salvajes sobre haber sido abandonados, pero no había nada de eso. Más importante aún, la situación actual le parecía desesperada, ya que Hostal comenzó a culpar al nuevo miembro, la chica sanadora llamada Gal. Hostal gritó que era porque Gal no estaba curando lo suficientemente rápido. Gal miró a Hostal con sorpresa y le preguntó de qué estaba hablando. Hostal furioso preguntó si habían echado a un inútil solo para dar la bienvenida a otro. Al escuchar esto, Gal se enfureció y respondió que los verdaderos inútiles eran todos ellos. Gal también compartió que había venido desde la capital real porque escuchó que podría unirse a un grupo de rango A, pero señaló que todos los miembros del grupo de asalto no rendían mejor que en un nivel de rango B, en el mejor de los casos. Hostal furioso le preguntó a Gal qué acababa de decir. En respuesta, Gal señaló furiosamente a Hostal y dijo que un guerrero pesado cargando sin poder de fuego era inútil. Luego, Gal le preguntó a Hostal qué estaba haciendo parado allí mientras el resto de los combatientes de primera línea estaban expuestos, diciendo que Hostal se suponía que era su escudo. Gal luego señaló a Amina, diciendo que una artista marcial con una defensa débil que ni siquiera se tambaleaba ante los golpes de un debilucho era ineficaz. Gal luego señaló a Rune, diciendo que era una hechicera que se quedaría sin magia después de solo una pelea más. Rune le pidió que se callara, agregando que si tuviera la poción mágica de Vino, sería imparable. Finalmente, Gal señaló a Tommy, diciendo que, como líder, Tommy estaba recibiendo golpes de los grandes movimientos del enemigo sin siquiera dar órdenes. Gal también preguntó si los estaban emboscando porque nadie estaba explorando. Tommy no supo cómo responder y, frustrado, permaneció en silencio. Gal entonces dijo que, si bien sabían que la magia de recuperación podía curar heridas, no los hacía invencibles. Añadió que la persona a la que echaron debía haber sido realmente talentosa, y formar equipo con él habría sido una opción mucho mejor. Amina gritó que Gal tenía razón. Si tuvieran las pociones de Vino y las curaciones de Gal, podrían seguir luchando para siempre. Tommy le preguntó tensamente a Amina si realmente iba a pedirle ayuda a ese inútil de Vino en ese mismo momento. Todos se veían tensos y tristes, sin saber qué hacer. De repente, escucharon una voz diferente y extraña.
Cuando se volvieron para ver de dónde venía, se quedaron atónitos. Hostal gritó que el dragón había llegado. Tommy rápidamente ordenó que lo detuvieran junto con Hostal y que se retiraran, ya que en su estado actual no podían derrotar al dragón. Por otro lado, Vino y Canadia derrotaron fácilmente a un dragón. Vino, feliz, comentó que parecía haberse convertido en un experto en derribar dragones con facilidad. Agregó que en las últimas 2 semanas solo se habían encontrado con monstruos de bajo nivel. También mencionó que, sinceramente, solo lanzar una poción era suficiente para una victoria instantánea. Canadia, con el rostro enojado, dijo que parecía que aún no era su turno. Vino comenzó a reír y dijo que, supuso, no había nada que hacer al respecto. Canadia, tensa, preguntó si no la iban a echar, sintiéndose inútil después de todo. Vino le respondió que debía escuchar con atención. Si ella no peleaba en la primera línea, él no podría desatar todo su potencial, por lo que su papel era crucial. Canadia, sorprendida, le preguntó si estaba diciendo la verdad. Vino respondió que sí, diciendo que necesitaba a una Canadia a su lado. Llena de alegría, Canadia respondió que, después de todo, una esposa estaba destinada a apoyar a su marido. Vino le dijo que durante la batalla, ella necesitaba dar un paso al frente y participar, ¿de acuerdo? También pensó en ser creativo con el lanzamiento de pociones, planeando lanzarlas a una velocidad relámpago, creyendo que podría derribar a cualquiera de esa manera. Vino mencionó que, si fuera posible, le encantaría enfrentarse a una bestia mágica mucho más grande. Canadia luego preguntó qué iban a hacer a partir del día siguiente. Vino respondió que el gremio del pueblo era bastante pequeño y que ya habían completado todas las misiones de rango B. Canadia sugirió que trasladaran su base a la ciudad comercial para aceptar misiones de rango A. Vino sonrió y respondió que supuso que comenzaría a trabajar allí al día siguiente. Canadia estuvo de acuerdo, diciendo que hasta que llegaran a la ciudad, ella sería su fiel guardiana. Vino preguntó si eso significaba que el día presente sería de ocio. Canadia, con el rostro sonrojado, sugirió que exploraran juntos las bulliciosas calles. Mientras exploraban las calles, Vino se sintió completamente avergonzado y se preguntó cómo nunca había tenido una novia antes. A pesar de ser parte de un grupo de nivel A, nunca había encontrado tales oportunidades. Una mujer que realmente lo amara aún no había aparecido, así que cuando Canadia lo invitó, su corazón saltó de emoción. Tal vez ella secretamente tenía un enamoramiento por él. En casa, mientras servían la cena, Canadia compartió que estaba fingiendo que Vino era su esposo. Estaba practicando para su vida de casados, sus suposiciones podían ser salvajes, pero a él no le importaba en absoluto. Recordando esto, Vino pensó que pasar tiempo con Canadia se sentía como una cita. De repente, Canadia llegó, y Vino se disculpó por haberla hecho esperar tanto. Canadia respondió que acababa de llegar, así que no necesitaba preocuparse por eso. Luego, ella le tomó de la mano y le pidió que la soltara para pasear por ahí. Vino elogió su vestido, diciendo que no sabía que tenía un atuendo tan fabuloso. Canadia respondió que había sido su sueño pasear por las calles con un vestido lindo. Vino le preguntó, confundido, si no solía usarlo cuando salía. Canadia respondió que, con su cabello negro, muchas personas la miraban mal e incluso le habían lanzado piedras, por lo que realmente no le gustaba ensuciarse. Canadia quería decir más, pero Vino todavía la miraba confundido. De repente, ella vio un carrito de helados y preguntó qué era. Vino sugirió que probaran un helado. Canadia tenía hambre, así que respondió felizmente que sí y que definitivamente tomaría uno. Disfrutó el helado con gran felicidad. Mientras comía helado, Canadia compartió que, dado que se dirigirían a la ciudad comercial al día siguiente, deberían explorar las especialidades locales de la vibrante ciudad. Pasearon por muchos lugares, probando deliciosas comidas de diferentes tipos. Finalmente, vieron juntos una hermosa puesta de sol. Después, Canadia dijo que se había divertido mucho. Vino respondió que era maravilloso escuchar eso y que deseaba que pudieran explorar la ciudad comercial juntos para siempre. Canadia luego dijo que Vino era muy amable.
Dado cómo la habían tratado en las últimas 2 semanas, Canadia preguntó si Vino seguiría a su lado, incluso si ella terminaba en la desesperación o posiblemente se convertía en una parca. Vino respondió que si era una parca linda como ella, definitivamente le despegaría la alfombra roja. Canadia se alegró mucho al escuchar esto, sin embargo, ninguno de los dos sabía que un chico los estaba siguiendo. El chico corrió hacia Canadia, chocando contra ella y luego se disculpó rápidamente por la colisión accidental. Vino se puso tenso, pensando que era un poco arriesgado, ya que el lugar estaba muy abierto y no debería haber habido ninguna razón para un golpe tan involuntario. De repente, Vino recordó algo y preguntó tensamente a Canadia dónde había guardado la cartera canadiense. Canadia respondió que su falda tenía bolsillos en la parte trasera. Antes de que pudiera decir más, Vino de repente puso su mano en su trasero. Sorprendida, Canadia le pidió que no lo hiciera, ya que su trasero era muy sensible. Vino gritó que lo sabía, pero Canadia, pensando en otra cosa, dijo que si Vino realmente lo deseaba, tal vez un poco estaría bien. Vino, confundido, preguntó de qué estaba hablando, ya que su cartera había sido robada. Canadia quedó impactada al escuchar esto. La escena cambió entonces a la noche, donde ambos se dirigían a algún lugar. En el camino, Vino mencionó que no podía creer que le hubieran robado la cartera y se sentía tan descuidado. Dijo que, como no llevaba su equipo de aventurero ni su gran espada, supuso que no era sorprendente que bajara la guardia. Canadia, sorprendida, le preguntó si realmente había notado que le habían robado. Vino respondió que había tenido algunos problemas con su último grupo y que la ciudad comercial era famosa por sus lados peligrosos. Canadia, furiosa, le preguntó por qué demonios había apretado su trasero 3 veces, ya que era la zona más sensible para ella. Vino respondió que eso podía esperar y sugirió que primero debían seguir adelante. Ella estuvo de acuerdo y continuaron avanzando. Después de algunos minutos, finalmente llegaron a su destino. Sin embargo, Canadia seguía un poco enojada con él. Vino, algo tenso, le explicó que era un orfanato. En la siguiente escena, dentro del orfanato, el niño llamado Dino, quien había robado la cartera, estaba charlando con sus amigos. Uno de los chicos le preguntó a Dino si había robado otra cartera en las calles. Dino respondió felizmente que sí, diciendo que robar carteras era pan comido. Mientras hablaban, se sorprendieron al escuchar una voz desconocida diciendo que el salón se veía bastante triste. Los 3 chicos quedaron atónitos al ver a Vino mirándolos furioso. Vino, furioso, exigió que le devolvieran la cartera robada. Dino le preguntó si tenía alguna prueba. Vino respondió que no, y luego le preguntó qué quería beber, sugiriendo una poción de burbujas venenosas o una poción de parálisis. O tal vez un poco de suero de la verdad. Al escuchar esto, los 3 chicos se asustaron. Incluso Canadia le pidió a Vino que no fuera tan duro con Dino. En ese momento, los otros 2 chicos comenzaron a elogiar a Canadia. Estaban alabando su hermoso cabello negro, lo que la hizo sentirse sonrojada y muy feliz. Vino se preguntó ansiosamente en qué se estaba metiendo. Vino le dijo furioso a Dino que si devolvía la cartera correctamente, no le haría daño. De repente, una niña llamada Isa llegó y le preguntó a Dino qué había estado haciendo hasta esa hora, diciendo que probablemente había estado robando otra vez, ¿verdad? Dino respondió, tenso, que ella estaba exagerando. Ella le contestó que probablemente estaba causando problemas a otros de nuevo. Vino entonces compartió que ellos, los aventureros de clase A, tenían derecho a entrometerse en los asuntos de la ciudad y que podrían hacer algo por el orfanato. El chico se asustó y dijo que eso era muy bajo. De repente, Canadia atrajo a Vino hacia ella y le murmuró al oído, preguntándole si los aventureros de rango A realmente tenían ese tipo de privilegio. Vino le pidió que no se preocupara, explicando que solo era un farol para asustar al niño. Canadia entonces se acercó a Dino y le pidió por favor que devolviera su cartera. Le explicó que el dinero no era el problema, la cartera era un regalo precioso de su madre. Dino se preguntó qué significaba eso de rango A y compartió que pensaba que podían enfrentarse a ellos, dado que ese viejo despistado y esa chica con cara de tonta no parecían una amenaza.
Al escuchar esto, tanto Vino como Canadia quedaron atónitos y preguntaron, ¿viejo y tonta? En ese momento, una anciana llamada Oms llegó y les preguntó qué estaban haciendo, recordándoles que no lastimaran a los niños. Canadia se puso tensa, pero Vino explicó que había venido porque ese niño había robado la cartera de su amiga y que quería recuperarla. Vino dijo que si Dino devolvía la cartera correctamente, no le haría daño. Al escuchar esto, la anciana intentó pedirle a Dino, y por error, Dino dejó caer la cartera al suelo. Al ver esto, la anciana primero regañó a Dino, diciéndole que no lo volviera a hacer. Luego, la anciana recogió la cartera y se la entregó a Canadia, disculpándose y diciendo que aceptaría cualquier castigo que Canadia decidiera. Le suplicó a Canadia que encontrara en su corazón el perdonar a Dino. Canadia le dijo a Vino que si recuperaba su cartera, todo estaría bien. Vino entonces les dijo que resolvieran el asunto, diciendo que solo haría que Dino bebiera la poción, pero que la que realmente la necesitaba era la niña herida llamada Isa que estaba frente a ellos. Isa se tensó y preguntó qué pasaba con ella. Vino le dijo que no se preocupara, explicando que no era veneno ni nada, así que podía relajarse. Cuando Isa bebió la poción, se sorprendió al descubrir que era dulce y deliciosa. Para su sorpresa, la herida de su pie había desaparecido, y ya no le dolía. La anciana dijo que estaba encantada de que la herida de Isa hubiera sido tratada, pero mencionó que no podía pagar por ninguna poción. Vino sonrió y mencionó que pensaba que se tomaría un momento para beber un poco de agua en el orfanato. En el comedor, la anciana le preguntó qué podría decir para expresar su gratitud. Vino le dijo que lo considerara un simple capricho de un aventurero. Dino entonces le preguntó si la poción provenía de Vino y hasta lo llamó viejo. Vino respondió furioso que no era un viejo, sino un hombre joven. La anciana se puso tensa y le pidió a Vino que disculpara su tardanza, explicando que ella era Piera, la directora, y se disculpó, diciendo que Dino era realmente un alborotador. Vino entonces se presentó a sí mismo y a Canadia. Luego se acercó a Dino y le dijo que dejara de robar carteras, diciendo que no valía la pena y que solo sería una molestia para todos. Dino respondió tenso con un está bien. Mientras tanto, Vino notó que todos los niños y niñas estaban muy felices de ver a Canadia, preguntándole sobre su cabello. Canadia también estaba muy contenta y dijo que los niños eran adorables. Vino le preguntó a Piera si los niños no conocían las leyendas sobre el cabello negro. Piera respondió que evitaban enseñar cualquier cosa que pudiera llevar a la discriminación, gracias a la educación transmitida por los directores anteriores. Piera también mencionó que, cuando vio por primera vez el cabello negro de la señora Canadia, sintió un atisbo de miedo. Sin embargo, al ver a Canadia ahora, le parecía solo un cuento antiguo, ya que Canadia tenía un rostro tan amable. Vino se preguntó si alguien más empezaría a confiar en Canadia como él lo hacía. Sería genial. Pero de repente, Dino lo interrumpió llamándolo tío. Vino, furioso, le pidió a Dino que lo llamara hermano mayor en su lugar. Dino entonces le preguntó a Vino si, siendo un aventurero de rango A, debía ser muy fuerte. Vino respondió que no había duda de que Canadia era muy fuerte. Antes de que Vino pudiera terminar su frase, Dino gritó pidiendo a Vino que echara a las personas que la profesora quería golpear. Piera rápidamente cubrió la boca de Dino y le pidió que se calmara, disculpándose con Vino y pidiéndole que olvidara lo que Dino había dicho. Vino ofreció su ayuda si Piera estaba enfrentando algún problema, diciendo que podría evaluar la situación una vez supiera más. Piera dudó al principio, pero luego le preguntó a Vino si había oído hablar de Don Gallam de la ciudad comercial. Vino se preguntó si conocía a Don Gallam. Luego preguntó si Don Gallam era el jefe de la Gallam Trading Company. Vino pensó que los rumores sobre Don Gallam no eran halagadores, se decía que estaba vinculado a algunos negocios oscuros. Vino también recordó que Tommy, el viejo líder de Ardi, le había advertido que se mantuviera alejado de la tripulación de la Ley de Gallón. Podía imaginar que Tommy probablemente había sido forzado a tomar una novia de los comerciantes. Dado que normalmente estarían en desacuerdo con los aventureros de rango A, Vino supuso que habían estado dejándolos pasar. Piera compartió que el grupo de comerciantes había estado apareciendo mucho por la ciudad últimamente.
Parecía que su objetivo final era construir un enorme complejo comercial y estaban exigiendo que se entregaran los niños, alegando que construirían una instalación en lugar del orfanato. Dino también dijo que esos tipos eran absolutamente despreciables, considerando a los niños solo como vacas lecheras listas para convertirse en trabajadores. Vino pensó que seguir desafiando a la guilda era demasiado peligroso. Dijo que era mejor priorizar la seguridad por encima de todo. Luego le dijo a Dino que en la capital real había lugares que reunían a los niños huérfanos y les asignaban trabajos. Era una institución pública, por lo que debería ser mejor que la esclavitud. Una vez que cumplieran 15 años, los niños podían convertirse en adultos y comenzar a trabajar. Sin embargo, el costo de contratar guardias para el viaje a la capital era muy alto, y en un mundo donde vagan las bestias mágicas, no podían arriesgarse a viajar con los niños. Vino también mencionó que estaría encantado de asumir el trabajo por un precio razonable. Si era para el beneficio de Canadia, lo aceptaría con gran entusiasmo. Al escuchar esto, Piera y Dino estaban emocionados y agradecieron a Vino. Todos estaban muy felices, pero de repente, Canadia actuó de manera muy extraña. Al ver esto, todos le preguntaron confundidos qué le pasaba. Vino también le preguntó qué sucedía, ya que tenía un mal presentimiento al respecto. Canadia preguntó a Piera si todos los niños del orfanato estaban presentes. Piera respondió que no, que había un niño más que estaba fuera haciendo compras. Al escuchar esto, Canadia corrió hacia la puerta exterior. Vino la siguió, y cuando salieron, vieron a unos hombres con trajes de pie allí. Canadia les preguntó quiénes eran. Los hombres con trajes negros se volvieron hacia ellos, y todos se sorprendieron al ver que tenían un cuchillo en la garganta de una niña. Uno de los chicos les pidió que lo escucharan y se disculpó por interrumpir, pero se preguntó si sería demasiado pedir que él y sus compañeros pudieran comenzar a limpiar el orfanato pronto. Piera, sorprendida, preguntó qué quería decir con eso, diciendo que era difícil que se lo dijeran de repente. El hombre con el traje respondió que inicialmente le había dado tiempo para pensarlo, pero la situación había cambiado. Ahora habían decidido que ella tendría que desalojar las instalaciones en una semana. Vino preguntó si había habido algún problema con la compañía comercial. El hombre con el traje, confundido, le preguntó a Vino quién pensaba que era, un aventurero, y dijo que agradecería si Vino se mantenía al margen, ya que estaba allí por asuntos de negocio. Vino, enojado, preguntó si sostener un cuchillo en la garganta de una niña era realmente a lo que se refería como negocio, y si el hombre del traje le estaba diciendo en serio que su jefe decía que tenían una semana. En ese momento, Vino se preguntó si estos tipos estaban actuando por su cuenta, ya que la compañía comercial por sí sola no le parecía el tipo de grupo que jugara a los comodines. El hombre con el traje, furioso, les dijo a los aventureros que levantaran las manos y no dijeran una palabra. Luego le pidió a Piera que firmara el contrato de desalojo, diciendo que devolverían a la niña una vez hecho eso. Canadia, muy furiosa, le preguntó a Vino si podía liberar su ira, ya que estaba al límite. El hombre con el traje presionó de nuevo el cuchillo cerca de la garganta de la niña, diciéndole a Piera que tomara su decisión cuidadosamente. Al ver a Piera tensa, Vino le preguntó qué estaba pasando y si realmente pensaba que tenía que firmar un contrato ridículo. Piera miró a Vino, confundida. El hombre con el traje, enojado, le preguntó a Vino si realmente creía que había una salida de este lío. Vino sonrió, sacó una botella de poción de su bolsa y dijo que, en realidad, podía hacerlo. Los hombres con traje se enfurecieron con Vino y Canadia, diciendo que los aventureros pensaban que eran muy duros. En ese momento, Vino se preguntó cuáles eran las probabilidades, notando que solo había 4 personas de la Gallant Trading Company. Las probabilidades estaban en su contra, pero se preguntaba si realmente podrían salir de esta situación. Sin pensarlo, Vino apuntó y derribó a 2 de los hombres con trajes negros. El líder principal, confundido, preguntó qué había hecho Vino. Al volverse, se quedó atónito al ver que 2 de sus hombres ya estaban noqueados. Vino pensó que lanzar pociones era una garantía de éxito, por lo que usar a la rehén como escudo era inútil para el hombre del traje. Vino lanzó otra botella y gritó que ahora le tocaba a Canadia.
El hombre del traje se tensó, preguntándose qué iba a pasar. Para su sorpresa, Vino lo atacó con una botella, y en cuanto perdió el agarre sobre la niña, Canadia intervino para salvarla. Canadia le dijo a Piera, feliz, que la niña estaba a salvo. El hombre del traje, furioso, les dijo a Vino y Canadia que no se pusieran demasiado confiados. Vino se preguntó si podría lanzar una poción para dormir al hombre del traje, pero consideró que retirarse podría ser un disuasivo más fuerte. El hombre del traje miró a Piera con una sonrisa diabólica y dijo, por favor, profesora, firme. Ya tengo la corazonada de que podría haber algunos aventureros cerca. Vino se tensó, sintiendo que algo estaba oculto. De repente, de la nada, apareció un espadachín tradicional y declaró que iba a exterminarlos. Vino se sintió algo tenso al ver al espadachín, quien estaba a otro nivel en comparación con los demás. La vestimenta tradicional del espadachín y sus sandalias eran una vista rara en los días normales. Canadia gritó, consciente de que el espadachín se acercaba. Vino esquivó el ataque y le dijo a Canadia que llevara a Piera y a los niños al interior y se encargara de ellos mientras él averiguaba qué hacer. Luego, Vino se preguntó que no tenía habilidades de combate aparte de lanzar pociones y nada que calificara como defensa. Incerto de qué hacer, decidió intentar desviar el ataque con una poción. Cuando el espadachín atacó a Vino, él desvió el golpe con la ayuda de una poción, dejando al espadachín atónito. Vino explicó que su técnica de defensa definitiva se llamaba parada con poción. El espadachín intentó atacar de nuevo, pero Vino desvió el golpe con otra poción. Vino se dio cuenta de que, mientras tuviera pociones, podría seguir desviando los ataques. Al ver todo esto, el hombre del traje preguntó furioso al espadachín por qué estaba pagando tanto por sus servicios si el trabajo no se estaba haciendo correctamente. Al escuchar esto, Vino entendió que el espadachín era un mercenario. También se dio cuenta de que el espadachín ya estaba leyendo sus movimientos, similar a cuando había derrotado al dragón Terrant. Vino pensó que si lanzaba con toda su fuerza, el espadachín podría no verlo venir, pero era probable que la cabeza del espadachín rodara, lo cual no era nada bueno. Vino estaba muy tenso pensando en ello, pero tenía que manejarlo por sí mismo. No había otra opción y no podía permitirse dudar. Decidió que tenía que usarlo. Finalmente, Vino lanzó la poción hacia el espadachín, pensando que la poción estaba a punto de explotar. Para sorpresa del espadachín, cuando cortó la poción antes de que llegara a él, ésta explotó de todos modos, y el espadachín cayó al suelo. De repente, Canadia apareció de la nada y abrazó a Vino por detrás. Canadia dijo que, tal como pensaba, Vino era verdaderamente inspirador. Los niños y Piera, al verlos, estaban sonrojados en ese momento. Vino, sintiéndose tenso, le señaló a Canadia que todos los estaban mirando. Canadia se dio cuenta y se sonrojó. Dino, impresionado por Vino, dijo que pensaba que Vino era súper fuerte. Agregó que cuando creciera, quería ser un usuario de pociones como Vino, aunque definitivamente no recomendaría lanzar pociones. Vino le dijo a Dino que aguantara, aconsejándole que no robara y que fuera quien protegiera a la profesora y a los demás. Dino respondió felizmente que sí. La escena luego se trasladó a la noche, donde Vino estaba saliendo y les dijo a todos que era hora de regresar a la posada y prepararse para el día siguiente. De repente, para sorpresa de todos, sonó una campana. Piera, sorprendida, preguntó qué estaba pasando. Canadia explicó que era definitivamente la campana de advertencia de la guild para los habitantes del pueblo. Vino, al no haber escuchado ese sonido en años, pensó que algo verdaderamente aterrador debía estar ocurriendo. Vino le preguntó a Canadia si debían irse, y ella respondió que sí. Piera, tensa, les pidió que se cuidaran. Vino dijo que pensaba que habría una reunión informativa más tarde y le dijo a Canadia que reuniera a los niños. Canadia agradeció a todos, y los niños les desearon suerte para la batalla. La escena se trasladó a la guild, donde Milva estaba feliz de ver a Vino y Canadia. Milva expresó su agradecimiento por tenerlos a ambos, un aventurero de rango A. Vino le preguntó a Ensley qué había pasado. Milva respondió que era un problema serio y que iría a buscar al maestro de la guild de inmediato.
Canadia dijo que, aunque Milva solía ser tan relajada, debía ser una situación bastante grave. Vino, confundido, preguntó si Canadia iba a hablar con Milva. Canadia respondió que sí, ya que Milva era la única que no se echaba atrás ante el cabello negro. Cuando llegó el maestro de la guild, se disculpó con todos por hacerles esperar. Milva mencionó que habían reunido a 18 grandes aventureros. El maestro de la guild respondió que no se podía evitar. Vino preguntó tensamente si había aparecido una bestia temible en el pueblo. El maestro de la guild confirmó que sí. La devastadora bestia conocida como el dragón de artillería, Burani, se dirigía a la ciudad y llegaría al amanecer. Al escuchar esto, Vino se quedó atónito y pensó que, a diferencia de las bestias de rango SAD, esta caía en una categoría separada conocida como el nivel catástrofe. Sería imposible derrotarla solo con un puñado de personas. Vino también se preguntó por qué un monstruo de tal magnitud se acercaría tanto a los asentamientos humanos. El maestro de la guilda entonces pidió a todos que discutieran la reciente aparición de la bestia, prometiendo explicarlo como lo había hecho su padre. El padre del maestro de la guilda había dicho que el dragón cañón aparecía una vez cada 60 años. En el pasado, cada ruta que tomaban estas bestias solo había dejado destrucción a su paso. Por eso, la ciudad había construido amplias avenidas específicamente para su paso. Ya fuera en temporada de apareamiento o en alguna misión, el dragón cañón siempre avanzaba directamente por la carretera principal. Al escuchar esto, Vino preguntó confundido si la carretera principal era recta. El padre del maestro de la guild se enfureció, explicando que hacía 30 años, el jefe del pueblo había declarado que la bestia nunca volvería y cambió la ruta de la carretera principal sin escucharlo. Canadia miró el mapa y le dijo a Vino que el orfanato también estaba en la dirección hacia la que se dirigían los monstruos. Mientras tanto, Milva compartió tensamente que su llamada en busca de refuerzos parecía haber sido ignorada, y que la gente del pueblo comercial había dicho que no querían tener nada que ver con ellos. Al escuchar esto, Vino se enfureció con el pueblo comercial y se dio cuenta de que él y Canadia, ambos aventureros de rango A, debían encargarse del dragón cañón. Se preguntó cómo se esperaba que enfrentaran a esta bestia con solo 16 aventureros de rango C y D para ayudarles. Canadia interrumpió sus pensamientos y dijo que realmente quería salvar a esos niños. Vino sonrió y respondió que no podía simplemente hacer la vista gorda después de haber salvado a los niños de esos delincuentes. Vino sugirió a Canadia que debían ir y detenerlo con su equipo. Idealmente, tomaría la ruta recién establecida y saldría por la puerta trasera. Algunos guerreros preguntaron si era siquiera posible para ellos y se preguntaron si el segador podría haber convocado a la bestia. Al escuchar esto, Vino les dijo furiosamente que si eran aventureros, deberían juzgar basándose en lo que veían con sus propios ojos. Les surgió a no dejar que sus conjeturas socavaran su valor. Vino también les dijo que guardaran sus quejas hasta que fueran más fuertes que Canadia. Después de eso, los guerreros se quedaron en silencio. Vino luego le pidió al maestro de la guild que procediera con la estrategia planeada, a lo que el maestro de la guild accedió. Canadia le preguntó a Vino si todo estaba bien. Vino puso su mano en su hombro y le preguntó qué pensaba de sus posibilidades, sugiriendo que podría ser su oportunidad de convertirse en la salvadora de la ciudad. La escena cambió a donde todos estaban listos en sus posiciones en las torres de defensa. Vino vio a los monstruos arrastrándose por la carretera y les dijo a todos que ya los podía ver. Luego, Vino se preguntó al ver al monstruo, que parecía una bestia mecánica generando artillería desde cada centímetro de su cuerpo. Era un dragón cataclísmico que debía ser derrotado. La evacuación de los residentes había salido bien, dejando solo a él en la ciudad. Vino luego compartió el plan. La brigada de delincuentes, compuesta por 6 guerreros pesados, se mantendría firme para detener el avance de la bestia lo mejor que pudiera. El escuadrón de atacantes, compuesto por 6 guerreros feroces, atacaría las piernas para debilitar al monstruo con una fuerza devastadora. Finalmente, el escuadrón de hechiceros, compuesto por 4 conjuradores, lanzaría un feroz ataque para destruir la artillería monstruosa. Vino mencionó que hace 2 años había ayudado en una misión cataclísmica y ahora tenía la tarea de liderar esta carga.
De repente, escuchó a Nova decir que estaba nerviosa. Nova le preguntó a Vino si no pensaba que podrían volar balas hacia el puesto de observación. Vino respondió que, dado que estaban lidiando con el dragón artillero, había una posibilidad de que eso sucediera. También le dijo que, si pasaba algo, debía usar el planeador para escapar. Vino luego puso su mano en el hombro de Nova y dijo que, para ese día, contaba con ella como su mano derecha. Nova respondió tensamente que, después de todo, solo era una recepcionista. En ese momento, Vino pensó en cómo, hace 60 años, cuando los dragones artilleros seguían su ruta, la ciudad había sufrido daños catastróficos. Informó al equipo que su objetivo era infligir daño, redirigir el camino del monstruo y luego retirarse. Sin embargo, sus propios objetivos eran diferentes. Planeaba usar el poder de las pociones y ser abrumador en la batalla. Creía que si podía aprovechar la destreza en combate de Canadia, podrían conquistar verdaderamente a sus enemigos. Si podía elevar a Canadia para que fuera la estrella de esta casa, ella estaba destinada a convertirse en la heroína de la ciudad y romper las leyendas que rodeaban a quienes tenían el cabello oscuro. De repente, Milva llegó y lo sacudió, diciendo que el dragón cañón acababa de atravesar la puerta principal y ahora avanzaba por el bulevar. Cuando el dragón cañón apareció a la vista, todos se pusieron un poco tensos. Pero Vino gritó que, tal como lo habían planeado, la brigada de delincuentes debía detener al dragón cañón mientras el escuadrón de atacantes le cortaba las piernas. Al comenzar la pelea, Milva comentó que nunca imaginó que se lanzaría a una misión tan salvaje en su primer año como recepcionista. Milva le preguntó a Vino cómo era posible que llevara tantas pociones. Vino respondió que era pan comido para él, ya que los aventureros generalmente tienen un límite en la cantidad de pociones que pueden llevar. Pero los usuarios de pociones podían romper la regla de un solo espacio y llevar hasta 99 pociones. Así que, aunque parecía que llevaba solo 10 pociones, la verdad era que podía almacenar casi 1000 de ellas. Al escuchar todo eso, Milva quedó atónita, intentando aún procesar la información. Mientras tanto, Canadia gritó que parecía que el segundo miembro del escuadrón de hechiceros necesitaba ayuda desesperadamente. Vino respondió que ya se encargaba y arrojó directamente una poción en la boca de ese miembro. Al ver esto, Milva, tensa, preguntó si las pociones eran algo que se bebía con las manos, ¿verdad? Vino la miró extrañado y explicó que las pociones debían ser introducidas directamente en la boca y bebidas de un trago. Milva se preguntó si los aventureros a veces trascendían el tiempo y el sentido común. Decidió que tenía que dejar de pensar en ello. Mientras tanto, Canadia comenzó a luchar contra el dragón cañón usando su cuarto ataque de cuchilla. Observando los movimientos de Canadia, Milva estaba asombrada y se dio cuenta de la habilidad involucrada en las acciones de una aventurera de rango A. Milva compartió que solo después de llegar al pueblo tuvo el placer de conocer a la señorita Canadia. También había escuchado historias sobre la de cabello negro de sus padres. Para ser honesta, Milva no había tenido las mejores impresiones de Canadia al principio. Pero, incluso cuando estaba maltrecha y golpeada, Canadia seguía enfrentando misiones. Milva admiraba su sinceridad y su negativa a rendirse, incluso frente a la persecución. Milva nunca podría imaginar a Canadia siendo una de las malas, pero con Vino en su grupo, Canadia parecía mucho más brillante. Así que cuando Milva le preguntó a Canadia sobre sus sentimientos hacia Vino, ¿qué pasó? Canadia se sonrojó y dijo que era más bien que le tenía cariño a Vino, o que Vino le tenía cariño a ella. Milva luego compartió que el sonrojo de Canadia en ese momento era simplemente adorable. También mencionó que habían prometido ir de compras juntas la próxima vez y esperaba que se llevaran de maravilla. Le deseó a Canadia que regresara sana y salva. Después de eso, Vino gritó a Canadia que fueran con el plan A y le lanzó una poción. Diciendo que contaba con ella, Canadia atrapó la poción fácilmente. De repente, comenzó a aparecer humo. Milva, tensa, le preguntó a Vino qué estaba pasando. Vino respondió que el arma principal finalmente estaba llegando y que pronto verían la artillería aparecer en la espalda del monstruo. Milva dijo tensamente que ahora tenían una situación seria. De repente, numerosos cañones emergieron de la parte trasera del dragón cañón.
Vino se puso tenso y preguntó qué pasaba con todos esos cañones y qué tipo de estructura corporal tenía. Milva respondió que seguramente era un misterio de la vida. El dragón comenzó a lanzar misiles a todos, causando heridas y aumentando la tensión. Sin embargo, Canadia era diferente. Ella estaba corriendo por la espalda del dragón cañón desde el lado trasero. Milva vio esto y gritó tensamente a Vino que Canadia estaba montando en la espalda del dragón cañón y que era demasiado peligroso. Tenían que detenerlo. Vino le dijo a Milva que lo que había lanzado a Canadia antes era polvo mágico tipo. A Milva, confundida, preguntó qué era el polvo mágico. Vino le pidió que se preparara para asombrarse, ya que él tenía 200 pociones con él. Explicó que el polvo contenía un tipo especial de metal encantado atraído irresistiblemente por la frecuencia mágica tipo A. Ahora necesitaban fusionarlo con fragmentos del dios explosivo de la bestia bomba y el cabello de la rata chisporroteante. De repente, algo comenzó a suceder con las pociones. Al ver esto, Vino le dijo a Milva que mirara cómo los polvos se estaban juntando. De la nada, las pociones comenzaron a volar por el aire como misiles. Vino gritó que era un misil de poción. Las pociones volaron por el aire y luego impactaron contra el dragón cañón. Milva, sorprendida y confundida, preguntó qué estaba pasando ahora. Con los monstruos derribados, los demás ganaron ventaja y ahora había una oportunidad para avanzar. Canadia estaba complacida al ver esto. Vino gritó a todos que lanzaran un ataque a gran escala. En ese momento, Milva se preguntó si realmente podrían lograr esta caza. No podía creerlo. ¿Realmente estaba presenciando algo completamente increíble en ese preciso momento? De repente, el dragón cañón emitió un aullido muy alto, causando que todos se tensaran. Preguntándose qué era ese sonido, Milva, confundida, preguntó por qué el dragón cañón había dejado de moverse. Vino, viendo la situación, se tensó y ordenó a todos que se retiraran ya que el cañón principal se acercaba rápidamente. De repente, tomó a Milva en sus brazos, y ella, avergonzada, le pidió que esperara y averiguara qué estaba pasando. Vino respondió que estaba activando el dispositivo de planeo y le pidió que se sujetara fuerte. Al principio, Milva estaba tensa, preocupada por lo que Canadia podría pensar, pero pronto admitió que sí le atraían las personas mayores. Vino luego descendió con el planeador y Milva notó el comportamiento extraño del dragón. Le pidió a Vino que mirara, ya que el dragón cañón estaba actuando de manera rara. Vino explicó que después de que el dragón emitiera un grito bizarro, su núcleo se iluminó y desató un devastador rayo de calor que incineró todo. Milva respondió que el padre del maestro de la guilda había mencionado lo mismo, y que debía ser el núcleo el que estaba a punto de desatar el rayo de calor. Luego dijo que si se quedaban allí, podrían quedar atrapados en el rayo abrasador. Vino respondió que serían golpeados directamente y dudaba que quedara algo de ellos. Al escuchar esto, Milva quedó atónita y gritó un gran no, diciendo que no quería morir, especialmente porque ni siquiera había tenido un novio. Se aferró tensamente a Vino, quien respondió que era inútil, ya que, sin importar a dónde corrieran, serían arrastrados. Milva, cada vez más asustada, preguntó qué iban a hacer. Incluso le gritó a Vino que hiciera algo, sin importar qué. Vino respondió que él era solo un usuario de pociones, pero dijo que encontraría una manera con sus pociones. Mientras tanto, Milva se preguntaba si debería haber escrito una carta de despedida. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.